Pregunto, ¿en qué capítulo nos hemos quedado de Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Capítulo 5. Ahí nos hemos quedado y hacemos un paréntesis antes de entrar y de seguir con el capítulo 6. Este paréntesis lo vamos a llamar las 70 semanas de Daniel. Esta mañana vamos a estar hablando un poco de esto. Es más un estudio que una prédica y es algo que a nosotros nos interesa. Nos llama mucho la atención todo lo que en esto está. ¿Por qué? Porque en este tema hay mucha historia, hermano. Hay mucha historia. Si tendríamos que dar detalladamente este estudio, tendría que durar no sé cuántas horas o cuántos días. Así que va a ser un resumen de este tema. Entonces, esta mañana estamos estudiando el libro de Daniel. Así que abra su Biblia en el libro de Daniel. Capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y para otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Puede descansar. Los tiempos difíciles, hermanos, solo nos hacen ver que la venida del Señor está cada vez más cerca. Daniel estaba viviendo en un tiempo difícil. Ya vamos a entrar a la materia del contexto histórico. Daniel estaba viviendo en un tiempo difícil en medio de un gobernante inicuo, por así decirlo, impío. Muchos de nosotros en la actualidad estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de inseguridad, en tiempos de violencia, en tiempos donde la maldad se ha desatado. Y la palabra del Señor nos enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, cosa que ya se ha manifestado, cosa que está presente. Los tiempos difíciles, los gobernantes difíciles nos preparan para el cumplimiento de la palabra del Señor. El tema de esta mañana, de las 70 semanas de Daniel, es una profecía que se ha dado. Muchos la han interpretado de diferentes maneras, incluso de ahí surgió una de las sectas, tratando de darle interpretación y encontrar los años exactos en los que esta profecía se cumpliría. Para esto tenemos que entender lo siguiente. Gracias. 70 semanas, cada semana equivale a 7 años. No son 70 semanas de 7 días, son 70 semanas de 7 años cada una de estas semanas. Si usted multiplica las 70 semanas por 7 años, nos da un total de 490 años. Cuando hacemos ese cálculo, las personas, ahí es donde se equivocan y cuentan las semanas en un periodo corrido.
Y aquí es donde alguien surge y dice, en tal fecha, en tal año, viene Jesucristo por la iglesia. Y empieza la confusión. Pero esta mañana vamos a ir viendo cómo se dividen estas semanas. Primero, para entender este estudio tenemos que saber que cuando hablemos de una semana, estamos hablando de ¿cuántos años? De 7 años. Me voy a bajar y le voy a preguntar para ver si me está poniendo atención. Cuando hablamos de una semana, estamos hablando de 7 años. Partiendo de eso, nos vamos a ir entendiendo. Estas semanas o estas 70 semanas van a ser divididas en 3 periodos. Vamos a la siguiente. Van a ser divididas en 3 periodos. El primer periodo son 7 semanas, que equivale a 49 años. 7 por 7, 49. El segundo periodo son 62 semanas, que equivale a 434 años. Y la última semana son 7 años. Sumando esto nos da las 70 semanas. ¿Cuántos años nos va a dar? 490. Vamos entendiéndolo así, un poco despacio. Porque a veces en los números puede surgir la confusión. Primero, ¿cuál es el mensaje de las 70 semanas de Daniel? Para que entendamos, primero, este mensaje va dirigido al pueblo judío. Partamos de ahí. Este mensaje, esta profecía está dirigida al pueblo judío, un trato muy especial de Dios para con los judíos. Primer punto. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Vamos a irnos de historia en historia y por eso no quiero correr con este tema. Entonces, ahí empieza. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito de estas 70 semanas de Daniel? Cuando Dios viene y habla a Daniel, a quien Dios consideraba muy especial, y usted se da cuenta y lee todo el libro de Daniel, hay visiones, hay sueños, hay interpretaciones en medio de esto, pero también Dios guarda silencio en medio de algunas cosas, y Dios le dice a Daniel, cierra las palabras de este libro. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esto? Hay un contenido que no se nos es revelado a la iglesia. Hay un contenido que no es para nosotros, es un contenido exclusivo de Dios que ha preservado para cierto tiempo. Entonces, primero, el mensaje de las 70 semanas de Daniel tiene que ver con las profecías que vienen cumpliéndose desde que fue dicho esto. Vámonos ahora a la parte un poco más histórica. Vamos a la siguiente, que es la presentación. Ya vimos cuántos años hay en medio de esto. ¿Cuántos años hay en las 70 semanas? Dijimos 490 años, sumándolos en total. Son 70 semanas de 7 años. Vamos a ver un poco el propósito, el enfoque de esas 70 semanas de Daniel. Vámonos atrás. Atrás. Ok, quiero que vea el diagrama primero. Ahí están los 3 periodos. Si usted lo logra visualizar, ahí dice 7 semanas, el primer periodo, que equivale a 49 años. El segundo periodo, 62 semanas, que equivale a 434 años. Ahí hay un intervalo, un paréntesis, un periodo de gracia, que vamos a hablar de eso. Y la última semana, la semana 70, que ahí es donde viene la confusión, cuando no entendemos el periodo de gracia y queremos sumarlo todo de una sola vez. Vamos al primer periodo. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de estas primeras 7 semanas. ¿Cuál es la relación de estas primeras 7 semanas? Estas primeras 7 semanas tienen que ver con los primeros 49 años que empezaron a correr después de la profecía que le fue dicha a Daniel. Volvamos al libro de Daniel, capítulo 9, en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén
ese es el punto clave. ¿A dónde empieza la primera semana? ¿A dónde empieza este periodo de las primeras 7 semanas? Gracias. Empieza cuando se da la orden de un decreto para restaurar, para edificar Jerusalén. Primero, entendamos esto. ¿En qué tiempo estaba Daniel? Daniel estaba bajo el imperio babilónico. Vámonos un poco a la historia. Cuando Jeremías proclamaba, cuando Jeremías predicaba y hablaba de lo que iba a venir sobre el pueblo de Dios y de las profecías, muchos de ellos, la mayoría no creyeron y se burlaron. Entonces viene el tiempo donde Babilonia llega y hace que los judíos se conviertan en sus esclavos y llegan al periodo de la cautividad. Entre esos esclavos iba Daniel. Entre esos esclavos iban los 3 hebreos que conocemos de la historia del libro de Daniel. Daniel estaba bajo el gobierno del imperio babilónico cuando recibe la profecía. Entonces, esta profecía le estaba diciendo a Daniel que en el periodo del cautiverio había una profecía que iba a continuar, que iba a seguir. Entonces, veamos esta parte. Veamos algunos de los profetas que hablaron de este cautiverio en el que ellos cayeron. Uno de ellos fue Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Habacuc y Ezequiel. Estos profetas proclamaron contra Israel, contra el reino del norte, que la cautividad era inminente, la cual se llevó a cabo por el reino sirio. La misma profecía fue dirigida a Judá, reino del sur. Este grupo fue capturado por Babilonia. Iban de imperio en imperio. Lo cierto es que Dios, no es que les hubiera abandonado, pero Dios permite la cautividad para que ellos entiendan que su desobediencia tenía que ser castigada. Si usted analiza y estudia la historia del pueblo de Israel, es un pueblo bastante lastimado. Es un pueblo que sufrió por su desobediencia. Es un pueblo que sufrió a causa de siempre buscar la idolatría y no buscar a Dios. Parte de eso todavía contamina a la iglesia hoy en día. Quizás nosotros no tengamos nada que ver, se puede decir, o puede decirle usted así, con los judíos, pero hay una mala costumbre que existe en la iglesia actual del Señor, que es de inclinarse siempre a un ídolo. Yo no dudo que este día muchos de los que no están acá andan en alguna de esas procesiones, andan reventando cohetes y andan haciendo eso. Siempre hay una inclinación hacia el mal en el corazón del hombre. Vamos con la siguiente. Hablemos del cautiverio babilónico. Babilonia gobernó sobre Judá aproximadamente 70 años. Dios le revela a Daniel por medio de un ángel que el fin del cautiverio estaba por llegar. Daniel, al igual que muchos de sus amigos, aquellos que entraron al horno del fuego, tenían una descendencia real. O sea, no eran cualquier persona. Estaba la sabiduría humana y estaba la sabiduría de Dios con ellos. O sea, eran personas muy preparadas, muy capaces, y caen en este cautiverio. En medio de esto, Dios le estaba hablando a Daniel y Dios le estaba diciendo que el fin del cautiverio iba a llegar y que el periodo de las primeras 7 semanas de la profecía de las 70 semanas iba a iniciar con el decreto de restaurar, de edificar Jerusalén. Ahí empieza todo. Vamos a la siguiente. Algunos de los personajes principales en esta profecía: Esdras, Nehemías, algunos de sus emperadores, Ciro, Darío, Artajerjes. Luego viene la orden de restaurar Jerusalén. Esta es una fecha aproximada. Muchos tienen desacuerdo, pero la mayoría de los maestros de la Biblia toman la fecha del año 457 antes de Cristo para decir que ahí es donde inicia la primera semana de estas 70 semanas de la profecía. Según Daniel capítulo 9 versículo 1 al 27, donde encontramos esa profecía que decía que iba a iniciar con el decreto de restaurar y de edificar Jerusalén. Aproximadamente en el año 457 inició esto. Ya vamos a ir viendo otras fechas. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? ¿Qué queremos decir con esa fecha? Algo que nosotros vamos a ir entendiendo es
que en el periodo antes de Cristo los años se contaban de mayor a menor. Ya va a ir viendo las fechas para que no nos confundamos. Vamos a el siguiente periodo. Esos primeros 49 años que vimos es el periodo donde se da la reconstrucción, la edificación de Jerusalén, donde se lanza el decreto y empieza a progresar esto de las semanas de esta profecía. Ahí ya han pasado 7 semanas, pero luego el Señor le habla a Daniel que venía otro periodo donde estaban estas 62 semanas. ¿Qué es lo que pasó en este periodo de las 62 semanas? Primero, si usted ve las fechas del año 605 al 539, es una fecha correcta, no nos hemos equivocado en la edición ni nada de eso. Los años antes de Cristo se contaban de mayor a menor. En ese periodo todavía no había sido lanzado el decreto para edificar Jerusalén. En ese periodo es cuando el Señor viene y le habla a Daniel acerca de la profecía. Era el periodo donde estaba gobernando Babilonia. ¿Por qué vamos a usar la estatua? Vamos a ir representando los imperios. Hay un tema más adelante en este estudio de Apocalipsis donde nuevamente vamos a hacer un paréntesis del libro de Daniel y se van a explicar las visiones. Ahí va a entrar la visión de la estatua del rey Nabucodonosor, va a entrar la visión de las 4 bestias y va a entrar la visión del carnero. Más adelante eso se va a explicar con detalle. Pero por el momento, así a grosso modo, ¿qué significa cada una de estas partes? Cuando el Señor habla a la vida de Daniel y le revela el sueño que Nabucodonosor había tenido, le revela el mismo sueño y le revela el sueño de esta estatua. Cada una de esas partes representaba a un tipo de gobierno o a un imperio en ese momento. Recordemos que Israel había caído cautivo, eran presos. O sea, ellos ya no tenían el poder de gobernar sobre esa nación. Ya no estaban bajo un gobierno teocrático, porque hace mucho tiempo ellos habían solicitado un gobierno humano. Ellos querían un rey. Entonces viene un rey, viene el periodo de los reyes, pero ellos siempre estaban rebelándose contra Dios. Ellos siempre estaban llevándole la contraria a Dios, como muchos de nosotros. Y luego viene el Señor y bueno, se acaba el gobierno teocrático, se acaba el gobierno de Dios y viene el gobierno humano. Viene lo que el hombre va a imponer. Entonces el primero de ellos que los toma cautivos es Babilonia. Babilonia, dentro del sueño, dentro de esa estatua, es representado por la cabeza de oro. No, todavía no, estamos ahí, en anterior. Es representado, vamos atrás, por la cabeza de oro, porque se consideraba que los babilónicos eran grandes pensadores, eran personas muy filosóficas, y el oro los representaba a ellos como una potencia en ese momento. Su imperio, su lugar, era un lugar hermoso. En la historia se considera que Babilonia fue uno de los imperios más adinerados de su época. Luego, eso lo vamos a ver más con detalles cuando se explique la visión. También hay una visión que Dios le da a Daniel donde hay 4 bestias. Solo lo voy a decir así nada más. El león representa el rey de la selva. Por lo tanto, el gobierno que estaba a la cabeza, que estaba encima de los judíos de Israel, era Babilonia. Y por eso se usa esta bestia. Entonces, vamos por periodos. En este periodo del gobierno del imperio babilónico fue la revelación. En este periodo llega la profecía, llega de alguna manera una promesa para Israel de que iban a salir de la cautividad, pero eso empezaría con el decreto para poder restablecer, para poder restaurar a Israel. Vamos a la siguiente. Ahora vamos con el imperio de los medos y los persas. Aquí sí, aquí es donde empieza la primera etapa de las 70 semanas de Daniel.
En este periodo es donde empiezan las primeras 7 semanas o 49 años del periodo de Daniel. El imperio medo-persa era representado por los brazos. ¿Por qué? Porque de alguna manera también estaba dividido entre medos y persa, y sus brazos representan la plata y representan la fuerza, el poder. Ellos eran personas muy constructoras, muy obreras, y es representado por los brazos y también por un oso. Eso es en las bestias de Daniel capítulo 4, y eso se va a explicar después. Quiero que entendamos que en este periodo, en esas fechas, es donde aproximadamente inicia los primeros 49 años de las 70 semanas. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a este siguiente imperio, que es Grecia. Aquí ya no estamos en los primeros 49, aquí ya empezamos en las últimas 62 semanas, que equivalen a 434 años. Grecia es representado por el vientre de la estatua y representa el bronce. Se dice de que los griegos eran muy dados a las pasiones, eran muy dados a lo sexual, eran muy dados al culto sexual en sus templos. Por eso también dentro de la estatua es representado de esa manera. En ese periodo empiezan a correr las siguientes 62 semanas y se empieza a hablar de la profecía de un Mesías. Recuerde que entre los personajes principales o los profetas principales que teníamos a Isaías. Isaías fue uno de los profetas que más proclamó acerca del Mesías, que más habló acerca de Jesús. Uno de los capítulos más detallados acerca del Mesías dentro del Antiguo Testamento es el capítulo 53 de Isaías. Entonces, en este periodo, muchos de ellos empiezan a escuchar esta profecía ya enfocada solo en el Mesías. En este periodo de los griegos, déjenme decirles que el gobierno suavizó un poco su mano con los judíos, pero sucedió algo, un arma de doble filo. Hay un periodo que anteriormente lo he mencionado, el periodo intertestamentario, la famosa página blanca que está en su Biblia. No es que divide el Nuevo y Antiguo Testamento. Esa página blanca representa 400 años de silencio en los que Dios calló, en los que Dios guardó silencio con su pueblo. Y en ese periodo hicieron barbaridades con ellos. En base a esta profecía, muchos de los judíos llegaron a creer que un emperador llamado Antíoco Epífanes IV era el anticristo. Cuando de repente, con el correr de los años, aparece el imperio griego y aparece el personaje de Alejandro Magno con su caballo, con un soporte de conquistador, y viene y de alguna manera los saca de ese cautiverio que estaban bajo este emperador, y luego ellos llegan y toman posición como imperio griego, como Grecia. Pero ellos fueron un poco más suaves con los judíos y ellos toman el control. Muchos de los judíos llegaron a pensar que Alejandro Magno era el Mesías, y otros llegaron a formar una figura en su mente de cuál sería el tipo de libertador o cómo sería el Mesías que vendría. Algunos dijeron, no es Alejandro Magno, pero así va a ser. Alguien que venga con un ejército y que traiga libertad al cautiverio en el que estamos. Vamos a la siguiente. Vamos al imperio de Roma. Si se fijan, ya los años están disminuyendo. Eso significa que nos estamos acercando al periodo de Jesús. Roma, entre el año 67 a 27 antes de Cristo. Roma es representada por las dos piernas, el imperio romano. Dice que lo largo de las piernas representan lo duradero del imperio romano. Fue uno de los imperios más crueles y uno de los imperios más largos en ese periodo. Roma llega y conquista nuevamente y toma el control. ¿A cuántos de los que estamos acá nos gusta tener el control de las cosas? Algo bien difícil es que cuando usted no tiene el control se siente desbalanceado. El pueblo de Israel no tenía el control, no tuvo el control durante muchos años.
Y cuando llega el imperio romano, un imperio largo, un imperio que viene y los subyuga a su gobierno, ellos empiezan a querer también otra vez que aparezca un libertador, como sucedió en el tiempo que llegó Alejandro Magno. Y el pueblo judío empieza a hacerse la figura de qué tipo de gobernante quería, qué tipo de gobernador quería, cómo iba a ser el Mesías. Y esa profecía seguía. Ellos seguían escuchando acerca de la profecía de un Mesías que vendría y que vendría a traer libertad y que aparecería para hacerlos libres totalmente. Pero cuando el Mesías aparece, cuando Jesús aparece, no era el tipo que ellos esperaban. No era aquel hombre que fornido, no era aquel hombre con su armadura, no era aquel hombre con su ejército, no era aquel hombre con su caballo elegante, no era ese. No era el Mesías que ellos esperaban. Entonces, para muchos de ellos, como judíos, el Mesías nunca llegó. Para muchos de ellos todavía están esperando al Mesías. Todavía están esperando que aparezca Jesús. Por eso muchos no creyeron. Por eso muchos aún no creen que Jesús haya venido. Por eso para ellos el que murió en la cruz del Calvario solo fue un profeta, pero no fue su Mesías. Porque ellos esperaban una libertad de gobierno. Y muchos de nosotros como iglesia, hermano, hoy estamos cayendo en el mismo error. Esperamos un cambio a través de un gobierno, esperamos una salida a través del gobierno, esperamos una libertad, entre comillas, ante la situación de violencia y de inseguridad que se vive en el país a través de un gobierno, cuando nosotros sabemos que el que nos da libertad es Cristo y no es una libertad física, es una libertad espiritual. Y siempre que Él gobierne sobre nuestros corazones, vivamos en las condiciones que vivamos, nosotros somos verdaderamente libres. Al otro lado del mundo hay personas, y yo siempre lo digo, que están muriendo día con día solo por ser cristianos evangélicos, solo por llegar a un lugar que tal vez no es un templo como este, tal vez es una casa, tal vez es una cueva, tal vez es un lugar subterráneo donde puedan reunirse. Pero si ellos se reúnen a proclamar el nombre de Cristo, ellos pueden morir. Y esta gente aparentemente no es libre, pero es más libre que muchos de nosotros. Y han dado su vida, han expuesto su vida por amor a Jesucristo. El pueblo judío cayó en este error de seguir esperando un Mesías y no creer en esta profecía y pensar de que esta profecía estaba reservada para los tiempos finales. Estamos hablando de este periodo de las 62 semanas. Luego de entramos a la siguiente parte. Estamos hablando de una Roma restaurada, estamos hablando de la última parte de la estatua, estamos hablando de los pies. Dice el sueño del rey Nabucodonosor. Hoy no voy a entrar en detalles porque no es el tema de hoy, solo estamos viendo lo que comprenden las 62 semanas del periodo de las 70. Entonces, estamos viendo esa parte. Los pies en la estatua del rey Nabucodonosor tenían hierro y barro mezclados. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Roma, que era el último imperio, si usted se fija, esas partes de hierro que pueden estar en los pies es parte de la influencia del imperio romano. Y el barro que está ahí, se dice que esta parte de los pies es una profecía ya para nuestros tiempos, ya para los tiempos finales. Incluso algunos han hablado acerca de 10 países que pueden llegar a formar la Unión Europea y que de por ahí, de esos 10 países o que de esa famosa Unión Europea se puede levantar el anticristo. Algunos han pensado y han creído esto de esa manera. Podría ser así. Entonces, esta última parte ya representa a los reinos de la tierra, representa a los gobiernos de los últimos tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Esto abarca las 62 semanas. ¿A dónde finalizan estas 62 semanas? Vamos a la siguiente.
Viendo el diagrama, entramos al periodo del Mesías, entramos al nacimiento de Jesús, cuando Jesús inicia su ministerio público. Algunos teólogos creen que cuando Jesús inició su ministerio fue cuando empezó a terminar la semana número 62 de ese periodo. Es decir, sumándolo con las 7 anteriores, la semana 69 de las 70 semanas de Daniel. Entonces, sabemos que en ese periodo Jesús viene a la tierra y muere como cordero inmolado. Lo estuvimos estudiando domingos anteriores. La muerte de Jesús como cordero, que los sacrificios de animales no eran suficientes para quitar el pecado, y Juan el Bautista proclamando a Jesús y dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Viene la muerte de Jesús y entramos a un periodo, hermanos, indeterminado. No podemos decir cuántos años abarca esto. Entramos a un periodo de gracia. No podemos estudiar todas las dispensaciones en un solo tema, pero hay una dispensación, y es en la que nosotros vivimos, que es la dispensación de la gracia. Así le conocemos. Más de algunos de nosotros hemos usado esta frase hasta como broma, y decimos: te voy a dar un periodo de gracia. El periodo de gracia se acaba hasta aquí. Y uno hace a veces esa frase, no es una broma, tal vez lo ha vuelto una frase, con lo que nosotros queremos decir de que hay un periodo. Por ejemplo, si somos maestros, le decimos al estudiante: bueno, la tarea era para hoy, pero voy a tener misericordia, te voy a dar un periodo de gracia. El periodo de gracia termina la siguiente semana. Si no me traes la tarea, te quedas sin nota. A veces hemos usado esa frase para hacer alusión de que todavía les estamos dando un paréntesis para que pueda remediar lo que ha pasado. Viéndolo desde el punto de vista como iglesia, hermano, estamos en una etapa de gracia. ¿Qué significa esto? Después de la muerte de Jesús, el Señor viene y renueva el pacto con su iglesia, renueva el pacto con su pueblo. Tomemos esta palabra, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros entramos dentro de las naciones gentiles. ¿Qué significa eso? Usted y yo no somos judíos. Entonces no podemos decir somos judíos, somos de Israel. No, no somos de Israel, no somos judíos. Algunos dicen: voy a revisar mi apellido. Dice que mi apellido tiene descendencia judía. Recordemos que en esta etapa, ¿por qué dice la gente eso? En esta etapa donde ellos cayeron en cautiverio, también hubo dispersión. Muchos judíos fueron dispersos por todos los lados del mundo. Después de la muerte de Jesús, judíos se fueron dispersando aún más, y la palabra de Dios fue llegando a cada vida. Recordemos que Roma era lo último conocido en la tierra en ese momento, cuando Pablo decía en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo cumple con esa palabra escrita en Hechos 1:8, que lo último de la tierra era Roma. ¿Qué significa? El pueblo judío se fue esparciendo por todo el mundo, y es por eso que algunos dicen: yo no sé si soy descendencia de algún judío. Pero nosotros como salvadoreños somos gentiles. Si tenemos descendencia, solo el Señor lo sabe. Pero lo cierto es que hay judíos puros todavía que están dispersos en el mundo. Entonces viene el Señor, y cuando Él muere en la cruz del Calvario y resucita, trae esperanza y trae salvación para aquellos judíos mesiánicos que creyeron en Jesús, pero sobre todo los gentiles. Cuando usted estudia las cartas de Pablo, se da cuenta de que Pablo fue enviado a predicar a los gentiles y su palabra se siguió proclamando. Pablo llegó a Roma, pero de Roma en todo el continente europeo se siguió dispersando hasta que llegó a nuestro continente de alguna manera. Y así es como nosotros conocemos de Jesús y hemos recibido su mensaje, hemos recibido su salvación. Pero volviendo a esta etapa de las 70 semanas de Daniel, la iglesia está ubicada en un periodo de gracia.
No sabemos cuántos años son, no lo sabemos. Y aquí es donde surge el error con el estudio de las 70 semanas de Daniel. Aquí es donde muchos solo vienen y dicen, perdón, si la semana primera empieza con el decreto, contemos 490 años. Pero los números no se cuentan así acá, en este estudio. ¿Dónde termina el segundo periodo? O sea, la semana 69. Termina con la muerte de Jesús y empieza una etapa de gracia para la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia está esperando hoy en día? Vamos a la siguiente. La siguiente es, gracias. La iglesia está esperando el rapto, la iglesia está esperando el arrebatamiento, la iglesia está esperando ese acontecimiento. Eso es lo que nosotros como iglesia estamos esperando. Al suceder esto, termina el periodo de gracia. Ahí es donde termina el periodo de gracia y empieza lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Vamos a la siguiente. Siguiente. Eso es viéndolo a grosso modo. Viendo la línea cronológica de las 70 semanas de Daniel. Volvemos a esta parte. Primero, las primeras 7 semanas equivalen a 49 años. Equivalen a 49 años. Vamos atrás. Atrás. Equivalen a los primeros 49 años. Luego, sumamos 62 semanas más, que tienen 434 años. Ahí, con el ministerio público de Jesús, termina la semana, y está finalizando la semana 69. Entonces, cuando Jesús inicia su ministerio público, empieza a finalizar este segundo periodo, y con la muerte de Jesús termina la semana 69. Cuando Jesús muere, empieza el periodo de gracia. Llamémosle un paréntesis. Llamémosle un paréntesis entre la semana 69 y la última semana, que es la semana 70. Si estamos diciendo que solo nos falta una semana, hermanos, ¿cuántos años son? ¿Cuántos? 7 años. Son 7 años. ¿A dónde están estos 7 años? Y eso es lo que vamos a ver acá. Este periodo de gracia o este paréntesis termina con el rapto de la iglesia. Y ahora vamos al inicio de la semana 70. Hoy sí. Vamos a ver. Esta semana 70 dijimos que son 7 años. Partámoslos en 2. 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la gran tribulación. Vamos a hablar del anticristo. Vamos a hablar de lo que sucede después de que la iglesia es arrebatada de la tierra. Siguiente. ¿Qué es la semana 70 de Daniel? Lo decía a un principio, hablaba un poco del propósito. La semana 70, o como se le conoce, la 70ª semana, es el periodo de gran tribulación. Este periodo de gran tribulación es dividido en 2, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Vamos a la siguiente. El propósito de esa semana es traer el castigo, o como decimos nosotros, su buen merecido, a todos aquellos que hicieron maldad. Cumplir la palabra del Señor, donde Él iba a traer todos esos juicios sobre la tierra. Veamos a este personaje. Hablemos del anticristo. Dentro de esta semana, hermanos, de las 70 semanas, vemos a este personaje que es el anticristo. Si usted me puede acompañar en su Biblia a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Versículo 4.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando acá del anticristo, hermano. Estamos hablando de un gobernante que se va a levantar para firmar un acuerdo donde va a existir una aparente paz entre el pueblo de Israel con las demás naciones. Vamos a la siguiente. Después vamos a ver más detalles acerca del anticristo. Este periodo es conocido como la Gran Tribulación. ¿Qué es lo que se espera en este periodo? Se espera la abominación desoladora, se espera el falso profeta y se esperan los sufrimientos de la Gran Tribulación. Esto es lo que se espera en ese periodo. Terminamos esa presentación y vamos a la última diapositiva. Vamos a hablar del anticristo y vamos a hablar de las 70 semanas, de la semana número 70, la última semana. Esta es la semana del periodo de la Gran Tribulación. La siguiente. Hablemos del anticristo. Algunas señales de la aparición del anticristo, hermanos, van a ser las siguientes. Número 1, el misterio de la iniquidad. 2, la apostasía. Y 3, será quitado de en medio quien lo detiene. Y quiero hablar de estas tres cosas. Primero, el misterio de la iniquidad se refiere a la actividad secreta de los poderes del mal. Estos muchas veces nosotros no los podemos ver, pero es evidente la maldad en el mundo. Yo no sé si a usted todavía se asusta cuando usted se da cuenta la forma en que están asesinando hoy, la forma en que se están cometiendo tantos crímenes, la forma en que están sucediendo tantas cosas. Esto es parte de, o sea, no estoy diciendo que ya está sucediendo, no estoy diciendo que el anticristo ya se manifestó, pero esto es parte de las señales que se van a ver cuando el anticristo aparezca. Dice que el misterio de la iniquidad consiste en la frialdad del amor y consiste en la maldad de las personas. ¿Cuántas personas tenemos dentro de la iglesia que no están en sintonía con Dios y que su único propósito a veces dentro de la iglesia es hacer el mal? Están dentro de la iglesia. Y le voy a contar una anécdota que me contaba mi pastor. Dice que en una ocasión él estaba en la puerta y alguien pasó. Y como es costumbre a veces cuando están en la carretera las iglesias, se quedó parado y se quedó viendo hacia adentro. Y le preguntó, ¿puede entrar o necesita algo? Le dijo. No, le dijo, aquí estoy bien, le dijo. Solo ando vigilándole. Ah. ¿Y quién lo manda? El gran Señor, le dijo. ¿Y quién es el gran Señor? Usted ya sabe quién es, le dijo. Él me manda. Él me manda, le dijo, para ver de qué forma está viviendo la iglesia cristiana, de qué forma se divide y de qué forma puedo destruirla. Gente endemoniada, hermanos, no le puedo decir uno de otra manera, que muchas veces están a los alrededores o están adentro de la iglesia, tristemente. Y esto es parte del misterio de la iniquidad, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé qué tantos dones o qué tantas cosas pone Dios en usted en medio del culto, pero en medio del culto muchas veces se puede sentir cómo hay oposición, cómo hay un espíritu de incomodidad y que a veces le cuesta adorar al Señor. Cuando a usted le cueste adorar al Señor, cuando a usted le cueste levantar sus manos, cuando a usted le cueste todo esto, es porque algo está pasando acá en el ambiente. Y no soy místico ni astral en estos temas. Simple y sencillamente estas huestes espirituales de maldad se mueven en el mundo en el que nosotros vivimos. Pero de nosotros como cristianos depende qué tan dispuestos estamos a reprenderlas y luchar por nuestra bendición. Entonces, una de las señales de la aparición del anticristo es esto que sucede. Número 2, y esto ya se ve, hermanos, desde hace años atrás,
y es la apostasía. Los falsos profetas, los falsos maestros, aquellos que se enriquecen del evangelio, aquellos que hablan mentiras, aquellos que venden una oración, aquellos que se han dicho ser Cristo y después aparecen diciendo que son el anticristo. O sea, eso es apostasía. Todo lo que se opone a Dios, todo lo que va en contra de Jesús es apostasía. ¿Vivimos en tiempos de apostasía? Sí, vivimos en tiempos de apostasía. Yo no sé si usted es curioso, pero usted va en la ciudad de Santa Ana y de repente, hace años yo iba en un bus y voy viendo iglesia gnóstica de no sé qué. Otra decía, Jesús no era hombre, Jesús era mujer, cree en el verdadero evangelio. Otro local de otra iglesia. Y así un montón de gente loca, porque no se le puede decir otra cosa, que es parte de la apostasía. Y número 3, será quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? ¿Quién cree usted que detiene la aparición del anticristo, hermano? Ajá. Vamos a ver, opiniones. ¿El pastor? No. ¿Los diáconos? No. El Espíritu Santo es quien detiene el avance, la aparición. El Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermano? El anticristo, y yo le llamo así, la trilogía satánica, porque sabe de que Satanás es un imitador, y un imitador de primera. Y así como hay una trinidad divina, hay una trilogía satánica que consiste en Satanás, el falso profeta y el anticristo. Y la trilogía satánica está en medio de eso. La trilogía satánica va a tener el permiso, porque es parte de la profecía, el permiso de Dios para empezar a moverse en la semana 70. La semana 70 es el periodo de la gran tribulación. Cuando usted escuche, cuando usted lea en la Biblia de las 70 semanas de Daniel, sepa que la semana 70 termina con el periodo de gran tribulación. Pero volvamos a la profecía. Volvamos a la profecía. No me quiero meter mucho en el libro de Daniel porque en las visiones se va a explicar un poco más de esto, pero la profecía habla en el sueño del rey Nabucodonosor, en la estatua, en la parte final de los pies mezclados con barro y hierro, dice que en su sueño él veía una roca como montaña que golpeaba los pies y que destruía la estatua. Esa es una de las profecías más fáciles, más sencillas de entender del libro de Daniel. Y la roca representa a Jesucristo. Entonces, en tiempos futuros, ubiquémonos, en la parte de los pies estamos hablando del futuro. Entonces, en tiempos futuros estamos hablando de que Jesús viene con su iglesia, con su ejército, y ahí sí, no va a ser nada Alejandro Magno en comparación del ejército de Jesús, en comparación del porte, en comparación del poder de Jesús. Ahí es donde todo ojo le verá. Y en la segunda venida de Cristo, después del periodo de gran tribulación, finalizando la semana 70, Jesús aparece con su ejército a darle fin al gobierno del hombre, al gobierno humano, e iniciar un nuevo gobierno, que es el gobierno divino, el gobierno teocrático, y empezar un nuevo periodo que es el milenio. Esa roca que aparece golpeando los pies es Jesús. Es Jesús destruyendo el pecado, destruyendo el poder, el gobierno de Satanás y sus secuaces. Es Jesús. Esa roca representa a Jesús destruyendo eso, destruyendo el gobierno humano y sometiéndolos a su gobierno divino y empezando un nuevo periodo, una nueva etapa que es el milenio. Ahí es donde termina la semana número 70 y se cumple la profecía de Daniel. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? La profecía no ha terminado. Las 70 semanas no ha terminado. Estamos en el periodo de gracia. Usted y yo estamos en el paréntesis que le dije. Cuando la iglesia sea quitada, cuando el anticristo sea manifestado, empieza la última semana, la semana 70. Hoy en día la iglesia tiene la esperanza de poder acercarse al Señor y tener salvación. ¿Por qué se cuenta esto? ¿Por qué en este paréntesis
se habla de las 70 semanas de Daniel, porque el domingo siguiente empiezan a verse uno a uno los juicios que ocurren en el periodo de la gran tribulación. Ahorita solo lo hemos mencionado así, y usted se imagina quizás explosiones, maremotos y todo eso, pero después vienen los juicios uno a uno del periodo de la gran tribulación. Y déjeme decirle que no es uno, y no son solo 7, también vienen por etapas y viene por intensidad. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Reaccionar, que cada día estamos más cerca. Cada día estamos más cerca. ¿Qué pasaría si Jesús viniera solo por, voy a decirlo así, solo por los que están en el templo, sin tomar en cuenta muchas cosas que están ahí ocultas en nosotros? Si Él viniera solo por los que están en el templo, físicamente sentados, ¿cuántos se quedarían hoy? ¿Cuántos se quedarían hoy? Pero qué bonito que Jesús viniera solo por los que estamos en el templo. Nosotros que vivimos acá, rápido nos vamos, ¿ver? Pero Jesús también está viendo nuestra actitud. Jesús también está viendo nuestra forma de servirle, nuestra forma de estar con Él, de comunicarnos con Él. Porque así como podemos estar aquí, viendo quizá en servicio aquí y allá, en esto, en lo otro, eso no determina nuestra relación. Eso no determina quién yo soy delante de Dios. Mi activismo, y yo quiero que como iglesia entendamos esto, hermano, porque somos una iglesia muy activa y eso es bueno, pero no dejemos que el activismo corte nuestra relación con Dios. No dejemos que el activismo apague la llama, apague el fuego de nuestra relación con Dios. Y sobre todo, no pensemos que lo que damos, lo que servimos, es suficiente para ser salvos. El precio ya lo pagó Él en la cruz del Calvario. Y usted es salvo por gracia. Usted sirve porque está agradecido. Y a veces no servimos. Significa que no estamos agradecidos. Pero hermano, nuestra relación con Dios es más importante que cualquier activismo. Nuestra relación con Dios es más importante a que andemos como trompo, de lugar en lugar, queriendo hacer muchas cosas, pero si nuestra relación con Dios está débil, de nada nos sirve. Como decía Pablo, soy como un címbalo que retiñe. Nuestra relación con Dios representa el amor, representa eso. Nosotros queremos ser salvos de toda condenación, queremos ser salvos de toda prueba, de todo juicio que venga en contra de aquellos que no se arrepintieron. ¿Qué es lo que nos da esa garantía, hermano? La garantía viene cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios.